Hola amigos, sí. Buenas Sí. noches amigos de Coca y Bear. Hola amigos, sí. Muchas gracias por volver a Bien sintonizarnos. Si no tienes amigos, si tú no tienes una novia que te ame, si no tienes un perro que te ladre, no te preocupes, tienes a Coca y Beer, tus amigos de la ciencia ficción, que van a estar siempre contigo. Siempre. Siempre, hasta el final. Siempre. Decían que estaba muerto el loco. Gracias por la invitación. Rafa, buen humor. Siempre. Hola amigos, sí. Buenas noches amigos de Coca y Bear. Buenas noches amigos de Coquín Bear. Coquín Bear. Buenas noches Hola a amigos. todos. Sí, ¿cómo están amigos? Sí, A los que por acá, están por allá. suscritos y a los que no. A los Buenas que noches. no, a los que están dentro del reino y los que están fuera del reino, todos saludos para todos. Buenas noches, amigos de Coquín Bear, amigo Joel, amigo Cuturrufo, yo soy el amigo Andrés. Hoy día, un día más de Coquín Bear, volvimos, nos demoramos un poquito, pero volvimos. Siempre estamos acá para usted, trabajando para usted, ahí, ilustrando ahí en pleno siglo XXI, en esta época de brillante oscuridad, de medievalismo, de brutalidades raras. Seguimos acá, al pie del cañón, y con libros muy bonitos. Esta semana tenemos, mira este libro, Échate a temblar, Meridiano de Sangre, del tío Cormac McCarthy, weón. Bestia. Cormac, Bestia. Cormac, tuvimos, ¿no? Sin miedo al éxito, nos tiramos con algunos dicen que es el mejor libro de Tío Cormac, otros dicen que no es país para los viejos, otros dicen que es todos los hermosos caballos. Podemos hablar de eso, cuál es el más mejor, pero de que es bueno, nos conmovió, nos asustó, una poesía muy, muy oscura, muy, muy terrible y trágica, pero brillante, igual, brillante, muy, muy fuerte este libro, nos gustó mucho y queremos compartirlo con ustedes. Entonces, empieza ahí con mi PPT que preparo todas las semanas con tanto sacrificio y esfuerzo. A ver, a ver si me funciona o no funciona. A ver. Ahí sí, episodio número 105 de Coquimber. Ahí estamos todos perfectos. Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy. Acá estamos, nuestro logo que hizo nuestro querido amigo Leo. Saludos a él. Está todavía trabajando en Sotero del Río hasta ahora con el paciente número 648, ahí, Quemando pacientemente cosas. entrando. Saludos, Cortando y Leo. pegando, cortando y pegando. Claro, con serrucho y martillo ahí, salvando a a los que tienen que ser salvados y bueno, ahí, liberando a los que no. Entonces, episodio 105, Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy. Y lo que tengo yo, a ver, ahora a continuación, claro, nuestra autopublicidad, autobombo en realidad, pero bueno, tenemos que mencionarnos a nosotros mismos, un, res- un, un itself, un reconocimiento de lo que somos, Coquimber, el canal Coquimber Chile, hasta la fecha, aprox 661 suscriptores, 105 videos, nuestros últimos aportes ahí al mundo digital, al internet, La gravedad y la gracia de la Simone Weil, un lindo programa, me gustó mucho, uno de los programas que más me ha gustado últimamente. El tecnofuturismo de Gianni Varoufakis sigue ahí punteando el 2.4K de vista. Y el Emanuel Todd también ahí se metió 1,5K, un programa que todavía No estamos más. pensando en él. Todavía estamos conversando sobre Emanuel Todd, le dejó harta cola. ¿Y cuánto Sí. se llama? Muchísimo. Tememos por la predicción que él nos hizo. Ojo Y que acá vamos a alcanzar el día de hoy el mágico número de 666 suscriptores. mm, saludo al El de Megu. arriba o al de Así abajo. que es un No día para podía celebrar. ser. Un Es un tiro. día No para podía ser de celebrar otra hoy. Y manera. hay una luna llena muy intensa hoy día. Hoy día El es día de hoy 15, tenemos 16 de octubre. 666 suscriptores 16 de octubre. a menos de 2 semanas Ya. de Halloween o del Oh, solsticio o equinoccio, no sé qué weá. ¿Cachai? no, Esa weá. equinoccio no es, podría ser solsticio, No pero sé, es que no sé, pues, o es solsticio o equinoccio, pero me da lo mismo.
Pero es una weá que viene ahora, ¿cachai? Que es como mágica La para algunas precisión personas. de Comanche Cuturrufo ahí. Ya, Sí, pues tú sabes, como buen Bien, Comanche, pues bien. observando la ya, Llegamos a la naturaleza. estrella del ya. Y hombre, bueno, muy bien. y yo quería recordar también que Coquimber no solo está en YouTube, está también en Spotify. En Spotify tenemos nuestro propio podcast, Coquimber. Está el logo antiguo, no sé por qué no está el logo nuevo, pero bueno, ahí dejémoslo pasar. Y ahí tenemos casi todos los programas, no todos, pero vamos actualizando progresivamente para que eventualmente lo que esté en YouTube, igual ustedes lo pueden escuchar, queridos televidentes, como convertidos en solo auditores en sus autos, en sus iPod, en su camino, en su trote diario, no sé. También estamos en Spotify. Pronto ahí los dos programas van a estar las dos programaciones van a estar unificadas completamente como lo están ahora las dos Alemanias. ¿Ya? Ahora una sola Alemania. Va a ser un solo Coquimber próximamente. O algún día va a Acá ser la Corea también. Va a ser una sola, bueno, probablemente. en Corea están, Kim Jong-un está dinamitando las carreteras, así como No, sí, ya todo lo que terminó. Fue ya, muy rápido. ya terminó de dinamitar carreteras, ya, en un gesto de fraternidad, y hay que promete, promete nuevos acontecimientos muy prontamente hay nueva Sí, dinámica. esa frontera caliente es entretenida, ver que pasa cada cosa. Por ejemplo, en algún momento de este año mandaban globos con helio, con basura desde Corea del Norte hacia, aprovechando las corrientes, el viento, hacia Ya. Corea del Sur, ¿cachai? Y creo que también habían cosas que se enviaban de vuelta. Entonces, Ah, y, ya. El bueno, cariño iba de un lado a otro, sí, sí, mucho, mucho, mucho amor ahí mucho entre amor. Busan Entretenido, y entretenido Pyeongchang. esta cuestión del sueño, como ese ideal de la unión, ¿ah? Cuando en realidad no, nunca nada está unido, siempre está como separado todo. Bonito. No sé, estaba pensando, claro, como el sueño de la unión de Cocaine Bear, de las dos, ¿cachai? Decía yo, claro, como Alemania se unió, yo la tiré así como chiste Corea, pero después que ya Corea, como está unido África, ¿cachai o no? Como, Todo como está unida calza. la franja de Gaza. Pero entonces así como digo yo, puta, en realidad qué wea está unida, como está unida toda la madre de Rusia. No sé, pues, weón. Puras weas así, pues, weón. Son chistosas. Hay un camino de unión. Ya, bueno, entonces tenemos Eso. El Corma, el tío Corma, meridiano de sangre. Esta, ya, bueno, primero que todo contar que Random House siempre ha sido motivado con este libro, ha sacado muchas ediciones. Vi otra edición anterior que era de otra editorial, no me acuerdo cómo se llama esa otra editorial, pero ya había salido, creo que era de Daza, o sea, ya hay como en castellano cuatro o cinco ediciones por lo menos pero esta es la última, está en las librerías todavía, o está en la librería hace 3, 6 meses, Sí, entonces, sí está, sí está. si quieren ahí, vayan a comprarla. Este libro debería estar ahí en su mesa de noche y o velador, como ustedes prefieran decirle, o según nos escuchan, pero es un top, top, top. Y ahí está Teo Corman, así, algo que ustedes saben, a mí me gusta. A mí me gustan las fotos cuando los autores están en su plenitud, no me gusta la Sí, no, foto está cuando el bien, autor está está bien. viejo, hecho pico, ya como en la última. No, ahí está Timo Corm, ahí está ahí Así pensando en era. su meridiano de sangre, en el juez Holden, ya esta guay voy a escribir, ya, y ahí con su buena camisa ahí, un hombre de El Paso, él siempre iba ahí, estaban por El Paso los alrededores, ahí mirando el Esa es una horizonte camisa, infinito. esa es como setentera, toda la pinta Se te setentera, man. entera, Sí. pero es el Macho, tío Cormac macho, que yo por quiero todo. pensar, porque él es el que estaba escribiendo, después el otro, el abuelito ya, el que ya había escrito, ahí, como decía nuestro comandante, camino recorrido. Pero ¿cuánto se llama? Acá, ahí está ahí todo el proyecto y la mirada soñadora hacia arriba, de que tenía altas expectativas, altas ambiciones y fueron cumplidas. Salió tío Cormac y contar, claro, ahí como situarlo en el espacio y en el tiempo. Borges siempre decía que eso da como una calma al espíritu, saber dónde nació alguien, cuándo nació, dónde se murió y cuándo se murió, como que eso calma, como que eso tranquiliza, es como una especie de geografía ahí mental. Entonces, tío Cormac, Rhode Island, 20 de julio del 33, Santa Fe, Nuevo México, 13 de junio del 2023, se nos fue hace poquito, escritor ganador del premio Pulitzer por La carretera en 2006 y del National Book Award por todos los hermosos caballos. No se atrevieron a darle ningún premio por este libro, que era muy bruto, muy bestia, pero uno le tiene mucho cariño
Y yo que no he leído todos los libros de Cormac McCarthy, creo que la mayoría, este es como el que más me junto con el No es país para los viejos, pero como es una obra, esta es como una obra mayor, pues, tiene más tonelaje, le pondría la fichita un poquito más arriba y notar así un detalle que era hijo de un abogado famoso, o sea, un abogado exitoso, así como es Joel. Fue hijo del abogado Charles Joseph y Gladys Christina McLean McCarthy. Se trasladó a Knoxville, Tennessee, donde transcurrió su infancia. Mira, llamado Charles por tradición paterna, cambió su nombre por el de Cormac, a semejanza del legendario Cormac MacAir, uno de los más conocidos grandes reyes de Irlanda. Este es un, Esto es súper importante, así cuando uno elige tener otro nombre ahí con una finalidad. ¿Cachai? O sea, no. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Charles. O sea, Charles McCarthy. No, ya. Y de hecho la mamá es la McCarthy, pues, no el papá es, ¿cómo se llama? Entonces, ahí hay algo ahí como que dice, no, si voy a ser escritor, tengo que tener nombre de escritor, y ni siquiera nombre de escritor, nombre de rey, ¿cachai? Cormac McCarthy. Así que ahí hizo su juego, que resultó, y bueno, fue el mayor de tres hermanos varones, y su padre fue un abogado exitoso de una compañía eléctrica. Y es como para empezar, no voy a dar toda la biografía de Cormac McCarthy, pero como por dónde hay un inicio, así marcar ese inicio. Y yo siempre, bueno, yo tengo un Fadeway, lo comparto ahí, Andrea Olave, y yo siempre estoy tirando citas de él. Entonces, quiero como contar una anécdota de Cormac McCarthy, un poco para que se imaginen cómo era. Él siempre estuvo muy dedicado a la escritura. Ya no le interesó tanto la docencia, no le interesó el periodismo, como son historias de otros escritores. A Tío Cormac le gustaba escribir. Ella, como de la mitad de la carrera para adelante, tuvo mucho apoyo de las becas. Entonces, cada libro, él pone acá, no, yo creo que gracias por tal beca, gracias por tal beca, y la cuestión. Así, por ejemplo, el Meridiano de Sangre, gracias al Linhurst Foundation, a la Guggenheim, a la MacArthur, ya, tres becas para este libro, así. Pero al principio igual era un poco, o tenían la beca y la beca no era tanta plata, entonces se aguantaban nomás. Entonces acá hay una anécdota de la segunda esposa, de él se casó dos veces, la segunda esposa, la Annie de Lisle, dice, vivían como en una especie de granero en Tennessee. Dice, vivíamos en la pobreza total. Durante casi 8 años estuvimos viviendo en un establo lechero en las afueras de Knoxville. A veces alguien lo llamaba y le ofrecía $2.000, que igual era harta plata en esa época, es como que te ofrecieron 2 palos, 2 millones, para que fuese a hablar a una universidad sobre sus libros. Y él respondía que todo lo que tenía que decir estaba en las páginas de esos libros, así que comíamos porotos y nada más, así como esos frijoles en lata que comen los gringos. Entonces, no, así como que acá él estaba enfocado en su trabajo y no necesitaba que nadie lo sacara de ahí, ¿ya? Entonces, se quedaba ahí en un granero, en un establo lechero, O sea, años. yo, ¿Cachai? claro, yo no sé si estará la misma época, pero estaba viendo una entrevista de un viejito que hablaba de él y decía que claro que Cormac estaba, efectivamente, vivía cerca de una universidad, no sé, pero él estaba bien dispuesto a hablar con la gente. Yo creo que no hace contradice con lo que tú estás diciendo, ¿ah? Sino que es como que igual lo reafirma, él no quería plata, por lo que si quería para una charla magistral no necesito plata, pero él parece que sí le gustaba hablar con gente que se le acercara a preguntar, si, por ejemplo, está dispuesto a conversar con la gente si es que la carretera era, quizás ya en su vejez también, había sido un meteorito, una bomba atómica, ¿cachai? Y cosas así, de qué se trataba, decir que era una alegoría de Herman Melville, de Moby Dick, o no, este libro, el Meridiano Sangre, cosas así, No, ¿cachai? es Él que sí, está no, dispuesto a conversar, ahora es que, quizás no es está que dispuesto a que le pagaran. yo lo que entendí, por ejemplo, a mí me contaba una historia de Pinchon, que Pinchon el B, no, el Bailon, perdón, lo escribió en un bosque de secuoya, ¿cachai? En una cabaña en un bosque de secuoya, y en ese mismo bosque filmaron el regreso del Jedi, ¿ya? Para que te ubiquemos cuando están la parte de los Ewoks, las batallas de los Ahora, Ewoks. el ridículo de los ebooks, sí, sí. Claro, entonces esa parte, ahí estaba Picho en una cabañita ahí todo el día escribiendo, pero en la tarde, tarde-noche, él le gustaba ir al bar, le gustaba conversar con los parroquianos. No, yo creo que el escritor de verdad que necesita esa interacción, un poco como, ¿te acordás del Rivera Letelier que iba todos los días, a lo mejor todavía va Ah, a tomar sí, un pues, café? sí, No, sí, sí, esa parte es totalmente correcta, yo te la creo.
Pero él, lo que yo creo que no quería era como salir del rol de escritor, porque ser escritor igual implica conversar mucho, leer mucho, es un rol igual social. Él no quería como entrar en ese rol de gran escritor, como de eso, como es García, no, ¿cómo se llama? Como Vargas Llosa, que da la clase magistral ahí con un traje y esa voz Mm, ampulosa. Él no quería caer en ese rol, ¿cachai? Y de claro. hecho, y sentía, yo creo que sentía que eso lo hubiera desconcentrado a su propia escritura. No lo vas a desconcentrar conversar con un granjero, con un estudiante o con un bar. No, pues eso no te vas a desconcentrar. Pero eso, de hecho, yo creo que sí desconcentra, ¿sabes? Toda O la sea, razón, pues, sí, de hecho, mientras porque no había un diálogo real, en todas sus charlas probablemente no, tú estás mm, hablando, no hay un diálogo, en cambio cuando estás con un loco cualquiera, estás dialogando y estás aprendiendo, tú le estás sí, entregando algo y estás aprendiendo a la sí, vez. Entonces, sí, Rivera Letelier que decía que ese libro de la contadora de películas se la contaron de una anécdota, alguien le contó esa anécdota, y él sacó un libro entero de claro, eso. claro, Y era uno de sus grandes hits. Entonces, no, no sé, yo no creo que se contradiga, pero siento que él cuida de no inflar su ego, que es algo que a lo mejor nosotros no hacemos. O sea, así como que claro, no, uno, está bien. de repente no se cuida de lo que podría realmente inflar tu ego y en el fondo dañarte, ¿cachai? Hay como una sabiduría profunda ahí en Tío Cormac en esta anécdota, salvo que, y claro, la mujer se queda con la parte que comían poroto y pasaban miseria. Pero no, yo creo que esto ilustra bastante bien ahí su personalidad, ¿cachai? Entonces, Sí, por eso quise puedo dejar esta anécdota y ¿qué más tengo? Ah, ya. Él tiene novelas, tiene obras cortas, él incursionó mucho en el cine. Hay películas de él, o sea, hay películas con guiones de él. Hay una que se llama el The Counselor, así como el consejero, que es bien buena, es con el Michael Fassbender, muy oscura también. Ahí si la pueden encontrar, veanla. Pero yo me quise detener más que nada en sus novelas, un poco como para ir viendo cómo fue avanzando El Guardián del Vergel, La Oscuridad Exterior, Hijo de Dios, esa la leí. Sutre, que es muy buena, sí, Meridiano de Sangre del 85. Y después viene la trilogía de La Frontera y ahí sacó el premio. Todos los hermosos caballos, ganador del National Book Award y National Book Critics Circle Award. Y ese igual tiene película, En la Frontera igual, y Ciudades de la Llanura, esa trilogía de La Frontera, y después ya es que a todos nos gusta mucho No es país para los viejos, con ese personaje terrible que es el Antun Chigur, La carretera, El pasajero, y Estela Mari yo me lo he comprado, todavía no lo leo, pero no, y El pasajero Estela Mari es el mismo volumen, son como dos novelas complementarias. claro, es una doble. Oye, yo quería decir, aquí aprovechando antes de algún dato interesante de Cormac McCarthy, de la voz, con la fuente que tengo, para todos los que nos están escuchando que a veces necesitan fuente. Eh, no es otra persona que Harold Bloom, ¿ya? Así que voy a decir más o menos lo que para Harold Bloom era Meridiano de Sangre. Para Harold Bloom, haciendo la corta, él decía que existen grandes novelas contemporáneas. Estamos hablando de una entrevista a principios del 2000 por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué era la novela contemporánea para él? Eran las novelas grandes, de grandes autores vivos, básicamente, en ese momento. Y decía que en ese rato, claro, él le empieza a mencionar, pues, para que también tomen nota de alguien como este Harold Bloom. Dice, la pastoral americana de Philip Roth, dice, esa es una gran novela contemporánea. Después dice Underworld, bajo, ¿cómo era? Delillo. Submundo, de Don Delillo. La tira Pinchon, La Subasta, Arcoíris y Mason y Dixon, ¿ya? Y después tira, y después dice, pero y ahí se empieza a chorrear, así, sacan La verdadera es. sacan la mopa, ¿cachai? Un loco empieza a trapear el piso, y se moja, Harold Bloom ahí entero mojado. Y dice, el Meridiano de Sangre. Dice, Meridiano de Sangre es la mejor novela, lejos la mejor novela jamás La escrita, verdadera, esta es una la obra verdadera. maestra. Y le pregunta, ¿y cuántas veces te la has leído? Más de 30 veces. Madre. Entonces, más de Eso 30 amor, veces ese coche es eso amor, amor, pues, weón. eso Esa wea es amor. amor, pues, weón. Sí. Ese de Ultimate Western, dice, Ultimate Western. Ese es como el epítome de los western. La Mm. wea que no podía pedir más. Y no, y habla del juez Holden, dice, el juez Holden lo hace, y es interesante cómo le hace ver todo esto lo que viene después de lo que podríamos interpretar como la alegoría de lo que es en sí misma la Meridiano de Sangre, ¿cierto? Que tiene varias interpretaciones, una de esas es su cercanía con Melville. Luego compara a McCarthy con Faulkner para él y definitivamente con Melville. Mm. En el tamaño de la novela, así de lo grandioso que es la novela americana, estamos hablando como una novela americana. ¿Ya?
Así que sí, pues esos datos quería darle nomás, para que entendiera más o menos Ya. lo Sí, que significa para mucha no, no, gente, no pero solamente tú me habías para mí. dicho, me dijiste un poco antes del programa, que habían comprado los derechos de Meridiano de Sangre, pero no, todavía no la voy a hacer película. Que la había comprado el Ya, James Franco, ¿quién más bueno, era? James Franco quería hacer la película, pero no se la dejaron hacer porque no tenía los derechos. Y Ya, ahora, ahora en abril 2024 salió un weón que designaron a un loco, un guionista, que es un escritor, parece relativamente famoso, quizás para otras personas, no para mí. Y que eso no quiere decir nada en realidad. Pero yo no lo conozco. Y, y la cuestión es que empezaron a hacerlo ahora, recién este año, el guión para la la van a película. hacer, ya. Pero no te acordé de quién era. Pero como que eventualmente va a ser película próximamente. Ah, mira, yo si quería me dais medio minuto y te puedo decir La con van a hacer, ya. la... Déjame seguir por mientras. Ya, y Claro. mira, y mostrar John así, bueno, Logan, John Logan. ya tampoco lo conozco yo, ya va. No, este ya, listo. Ya, mira, y mire, quiero mostrar esta preciosura. Hay una edición, los gringos hacen bonitas ediciones en tapa Es, dura, con ilustraciones, papel cuché debe de ser Mediana edición de limitada, Sangre. de hecho. Sí, esta está como para comprársela, mira, y esta viene con la ilustración y todo así. Está en inglés, obviamente, y, pero ¿cuánto se llama? No, esta me encantó, así como que no, me acuerdo, busqué un poco ahí, alguien se la compró, parece que costaba como $200, pero yo creo que vale la pena. Creo que esta foto va a ser una de las fotos que a tener más Déjame de... algún día, algún programa, mostrarte una edición limitada que yo tengo y autografía por Ray Bradbury. Bueno, son así, son hermosos los libros que hace estos buenos. Pero claro, hay que pagarlo, hay que pagarlo. Sí. Y, bueno, y el resumen ahí, y mira, tengo las portadas, sé que no me gustó ninguna tanta portada de las que hicimos en castellano, de las que se hicieron en castellano, pero esta en inglés me gustó, esa ahí como que tiene como ese toque de aurora y como que ahí se ve que hay una oscuridad creciendo esa de Blood Meridian y Meridiano de Sangre. Estamos en los territorios de la frontera entre México y Estados Unidos a mitad del siglo XIX. Las autoridades mexicanas y del estado de Texas organizan una expedición paramilitar para acabar con el mayor número posible de indios, una purificación, una pacificación. Es el llamado Grupo Clanton, que tiene como líder espiritual al llamado Juez Holden, ya un ser violento y cruel, un hombre calvo, albino, sin pestañas ni cejas. Nunca duerme, le gusta tocar el violín y bailar. Viola y asesina a niños de ambos sexos y afirma que nunca morirá. Todo cambia cuando los carniceros de Clanton pasan de asesinar indios y arrancarles la cabellera a exterminar a los mexicanos que les pagan. Se instaura así la ley de la selva, el terreno moral donde la figura del juez se convierte en una especie de dios arbitrario. De acá Kutu tiene una imagen detrás de él, si te podía agachar un poquito, podemos ver al juez Holden ahí para que ya se la idea, Ahí tocando el está. violín ahí, y cómo se parece un poco a Joel, ¿cachai? Que Joel también se puso juez Holden hoy día, hay como una similitud reversa ahí, pero entre Joel y Holden, pero bueno, ahí vamos, Joel nos va a presentar mejor el libro, ahí vamos a conocer todos los detalles escabrosos que se nos Yo vienen. no sé tocar el violín, quiero No Ya, aclarar. se ve ser. por lo, Bueno, yo me ya, imagino que es el final de la novela en todo caso, por lo que estaba sabiendo. eh, y acá, Que a todo esto, que tío Harold Bloom no tiene ni un solo asco de decir el final de la novela en la entrevista que le hicieron. acá igual Así lo vamos a que, spoilear, no se preocupe. sí, Y acá ya estamos llegando a las citas, dice, son 3 citas, yo aquí puse 2 nomás. Es una de Paul Valery, saludo a Paul Valery, lo queremos saludos. mucho, se lo queremos mucho, dice, vuestras ideas son terribles y vuestros corazones medrosos, vuestra piedad, vuestra crueldad son absurdas, desprovistas de calma, por no decir irresistibles, y al final os da miedo la sangre cada vez más, la sangre y el tiempo. Esa es una, bonita, oscura y bonita y terrible. Y la otra, Jacob Boehm, no hay que pensar que la vía de las tinieblas está sumida en la desdicha, perdida en una suerte de perpetua aflicción. No existe tal aflicción, y es que la pena es algo que desaparece con la muerte, y muerte y agonía son la vía misma de las tinieblas. Sí, bien, así se viene Sí, el esto, así Jacob que Boehner era como un místico, ¿cierto? parece, sí. Sí. ¿Hay A otra ver, cita más o no? Pensé que sí, había otra cita. la A ver, del, pues búscala tú para ver si la tenía ahí, pues la no, leí. A ver, a ver, lo leo. es la referencia que ahí encuentran un cráneo que lleva 300.000 años de antigüedad y ya le habían hecho ¿cómo se llama cuando le sacan la cabellera? Escalpado, escalpado. Claro, acá está, mira, pero es como de un diario, de Yuma Daily Sun, Sí, dice, sí, exactamente era una noticia de que habían encontrado o en la sea, Universidad de Berkeley que habían encontrado un cráneo de 300.000 años de antigüedad que ya había sido escalpado.
Ya lo habían peinado para atrás. Etiopía. Y lo que decía, voy a poner un poquito el stop share, lo que decía Kutu, claro, hay una similitud que tiene ahí como con Melville, que él, antes de empezar los capítulos como Moby Dick, hay un pequeño resumen de lo que pasa en ese capítulo, ¿cachai? Así como ahí, un poco y Mm. también, y hay versiones de la Biblia que también hacen eso con los evangelios, un O tipo Biblia sea, que te resume también lo que ocurre. Entonces, acá hay estamos una en alusión ese doble, rango. hay una alusión doble a Moby Dick, o sea, está Moby Dick ahí como el juez Holden, que mide 2 metros 10, es albino, es blanco, y es como un tributo, y lo otro es que también, bueno, el juez Holden es el hombre blanco. Entonces, bueno, ya, es interesante todo eso, sí. Sí, Eh, eso es lo que dice Bloom, efectivamente, que le recuerda a este personaje gigante, blanco, digamos, y sin pelo, por ninguna parte, no tiene ni cejas, le recuerda perfectamente, efectivamente, Moby Dick. También en esa eventual inmortalidad que tiene, porque hay que ah, recordar que Moby Dick también es inmortal, porque es un bicho que no se sabe desde cuándo ni hasta cuándo va a vivir. es Lo único verdad. que se sabe es como una especie de espíritu de la naturaleza. ¿Ah? También hay espíritus de la naturaleza en la obra de Faulkner, como el oso. Siempre me acuerdo del oso como representante del mundo salvaje en Faulkner. Pero yo no sé si empezamos a hablar un poco Sí, de la no, pues historia. ya Es démosle una nomás porque novela, ya. es una novela de aprendizaje, parte como una novela de aprendizaje, en la cual hablamos de un muchacho del que nunca sabemos el nombre, el chaval. Lo El único que chaval, sabemos el es que chico, sí. el chaval es un chico que viene El del niño lo traducen trabajo. acá también. Sí, aquí el niño es pálido y flaco. Lleva una camisa de hilo fina y ajá, había la lumbre en la recocina. Se habla de ambientes muy pobres, él es muy pobre y básicamente llega a la frontera porque huye de su familia, huye de la desgracia de la pobreza, digamos, digamos, de la pobreza extrema en la que La vive. pobreza Y atroz, eso, claro. Era como hijo de un eso profesor, de un maestro de escuela. sí, sí. Entonces, básicamente, por ahí parte la novela explicando cuál es el ambiente en que nos encontramos. Estamos hablando de gente muy pobre que huye hacia el oeste buscando esperanza, oportunidades de vida. Eh, Entre esos se encuentra este chaval. Hay un gran movimiento hacia el oeste, las fronteras entre Estados Unidos y México todavía no están claramente definidas. Además, ahí está el tema de los indios. Hay tres naciones en definitiva que transcurren el mismo territorio. Está Texas, en ese momento es algo así como parte de Estados Unidos, pero tampoco lo es. Está el Estado mexicano y están los indios que están en todas partes, digamos, son ubicuos. Y entre los indios hay además diferentes tribus, algunas son peores que otras, algunas que causan terror con solo mencionarle, como los comanches, digamos, por su costumbre de hacer un sacrificio, digamos, y entrar en las poblaciones y destruir todo, digamos. Y bueno, en el libro es difícil de entrar porque aparte de deprimirte desde la primera página por el ambiente en que vive el muchacho, es muy crudo, es muy duro. Y la narración no hace distinción entre descripciones, pensamientos, descripciones del paisaje. Digamos, hay un continuo, es un bloque de texto, yo no sé, me parece que es el estilo en el cual escasean los diálogos. Los diálogos se plantean como una parte del paisaje. Es una de las cuestiones más lindas de este libro, que es que la mayor parte del tiempo, o buena parte del tiempo, los sujetos se transforman en objetos en el paisaje, porque se meten en el paisaje, son parte de la naturaleza. Los seres actúan como animales, básicamente, como seres de la naturaleza, salvo en algunas ocasiones en que detectamos que son seres humanos, pero la mayor parte del tiempo son animales. Eso es lo que son, digamos, en un paisaje que tampoco tiene ninguna piedad. O sea, el paisaje no tiene piedad, los seres humanos no tienen piedad, y en las poblaciones, digamos, en las cuales entran también hay dureza, hay una vida muy dura. Eh, Ahora, hablando, Es que claro, lo que pasa es que pareciera, solamente un comentario ahí, que en ese inicio ahí como efectivamente está como en un ambiente de guerra del salvaje oeste, no hay ley, entonces te muestra esa imagen súper cruda del inicio, o sea,
es como cuando empezáis una película de acción, así, cuando veis una película de acción, y todo empieza con acción. O sea, empieza con acción, está quedando la cagada, luego entra en un bar, weón, o después van a buscar a otro loco a un hotel, el loco quema el hotel, matan a otro weón. O sea, no, es verdad, ya, perdón, eso es como pura, es mucha acción y es cruda, realmente es cruda, ¿eh? Es cruda, sí. Sí, bueno, efectivamente llega a un bar y mata por lo que me acuerdo, al mesero. Después se da la fuga. Huye en un caballo, después se encuentra con otras personas fuera del pueblo y uno de ellos, viendo cómo se había desempeñado, digamos, por la brutalidad que había actuado en el bar, en vez de, él había huido pensando que podía ser perseguido por la policía, por algo así. Al final lo persiguen, pero para ofrecerle trabajo, Ujú. para incorporarse a las huestes del Capitán White, ¿sí? El Capitán Capitán Blanco. White que pretendía ir hacia el oeste a pelear con los mexicanos, por lo que me acuerdo. Y entonces se mete en esta campaña, digamos, a nombre de los Estados Unidos, pero gente que, digamos, obviamente no tenía ni uniforme ni nada. De hecho, se hacen con uniformes para hacerse pasar por soldados de Estados Unidos y van hacia el oeste. Digamos, hay muchas descripciones de lo que van encontrando, pero en ese momento todavía la historia no es tan dura como... Hay gente que, yo he leído, digamos, reseñas, hay gente que se retira de la lectura más o menos temprano de este libro porque es muy crudo. Es muy crudo porque hay descripciones, digamos, de los cuerpos torturados que van encontrando, horribles, cuerpos partidos por Ah, la ¿verdad? Como calle, el árbol que está con las guaguas colgando, ¿sí? ¿Cachai? y Sí, entonces sí. hay sangre a Mansalva. raudales, huesos quebrados, cabezas degolladas. Todo el libro está lleno de Y ahí yo te violencia. encuentro la razón cuando decía eso, que al final, en cierta forma tú dijiste, los humanos, yo sé que quizás te referías a los humanos vivos, pero en realidad los humanos también forman parte del paisaje. O sea, los humanos, los cuerpos desmembrados, toda una pintura, todo un cuadro que te está pintando de infernal, ¿cachai? Y los humanos son parte del paisaje literal, así, es literal, Y los que cuerpos humanos. en algún momento lo voy a mencionar, pero a mí me parece que el mensaje del libro en sí es que no es que los humanos sean los malos, sino que los humanos participan de una maldad natural. Entonces están metidos en un universo de pura maldad, en la cual, digamos, el juez Holden, por cierto, es el que juzga. O sea, hay una interpretación muy interesante que voy a mencionar en la oportunidad respecto de qué es lo que estamos viendo, porque no es un western cualquiera, no es gente que anda cabalgando, disparando, tirándose balazos. Esto es mucho paisaje, mucha puesta de sol, mucha crueldad natural, y en esa crueldad natural se insertan todos los personajes. O sea, el universo es cruel y los seres humanos son crueles con el universo. No es que Ah, hay no es que hay un defecto en la naturaleza humana, sino que la Como lo que naturaleza decía en tío sí es Herzog, defectuosa. es como lo que ¿Sí? decía tío Herzog. En ese Sí. corto que yo les mostré el otro día de cuando está en la selva. Sí, sí, sí. Y habla ah, de. ya, Entonces, sí. entonces no hay una fractura entre la naturaleza y el ser humano. Los seres humanos no llevan la civilización donde van, sino que son absorbidos por el paisaje, por la naturaleza. Eso es lo que O En sea, la, en el fondo quizás nosotros lo que hacemos es como lo que siempre han dicho grandes filósofos, que nosotros representamos nomás, pues sí, estamos representando lo que somos, de lo que el, somos parte, no podemos ser más. ¿Cachai? hay dos No podemos ser referencias que más. se me ocurren ahora, que una es como gráfica, así por ejemplo, el que no ha podido leer este libro, no ha podido, no se lo logra imaginar. Me acuerdo un poco como esa la película de Leonardo DiCaprio, esa El Renacido. Es que es una anécdota real de un tipo que lo ataca un oso, sobrevive, pero está en medio de una guerra con los comanches, de los traficantes de pieles, y ahí se ve violencia tras violencia, tras violencia, tras violencia. No para. Realmente ahí como que no están, quizás el nivel de meridiano de sangre, pero la violencia continúa, continúa, continúa. Y lo otro que me acordé, esa es la de Camus, cuando en el extranjero va caminando por la playa y hace tanto sol que cuando se cruza con el árabe no se le ocurre nada mejor que matarlo, ¿está ahí? Y simplemente porque está como demasiado chato del sol, como que el impacto permanente del sol crea Mm. como un estado de odio, una animadversión general hacia todo.
¿cachai? Porque están como los dos solos en la playa y él se cruza con él y no sé, no me acuerdo si le dice algo, no le dice nada, pero como que tiende inmediatamente a matarlo. Entonces, acá hay eso así, y es como lo que dice Joel, como que es un estado como ancestral. Si hay que recordar que el ser humano, como Homo sapiens, tenía como 200.000, 300.000 años, ¿ya? Y esos 300.000 años han sido de una brutalidad tras otra. O sea, no, la civilización no se desarrollaba simplemente porque era una masacre continua. O sea, creo que creo que es Volman el que cuenta una historia de dos tribus que jugaban un poco a exterminarse continuamente la una con la otra, y como que se perseguían, y cuando una tribu se afirmaba, los niños crecían, los tipos esperaban que los hombres se fueran a cazar y volvían y mataban a todos los niños y violaban a todas las mujeres y había que volver a empezar. O sea, Como que la o sea, civilización no lograba avanzar porque estaban todos presos de esa violencia, así como que de no. hecho, a mí me hace acordar este libro, un poquito de gracias por lo de Goldman también, a You Write and Reason Angels, que es la primera Mm. novela de Goldman, en la que el protagonista es apellido White también, y es lo mismo, es como una alegoría de la barbaridad, del genocidio que hizo los anglosajones en Norteamérica. ¿Cachai? No voy a decir hombre blanco porque no sé si Sí, existe esa wea, eh, pero sí existe pero- una denominación que se llama anglosajona. ¿Cachai? sí, pero Entonces, Anglosajo. en algún momento lo conversamos la semana o antes, porque esto lo hemos conversado muchas veces. Pero en el fondo, este libro un poco es culpa al hombre blanco de la violencia. ¿Por qué? Porque dice que la violencia es parte de la naturaleza humana. Todos eran violentos, de hecho los indios ya eran salvajes antes de que llegaran y eran violentos, o sea, y lo que traen los americanos básicamente es un tipo de violencia nueva, nada más. O sea, una violencia con otro tipo de armas, pero la violencia en sí, el salvajismo ya estaba presente en ese paisaje. Pero, no, al pero, final lo que, no, disculpa, no yo sé lo si que lo es creo culpa, que, pero porque, es que hay algo que cambia, porque dice ya, esa violencia siempre está, pero cuando aparece el juez Holden, aparece como el placer asociado a la violencia, ¿cachai? Así como el sadismo, porque eso yo creo que quizás es nuevo, yo creo que la violencia es como quizás un elemento que es parte del paisaje, que está inscrito ahí, pero el juez Holden hay un placer, un goce que surge de la violencia, de la masacre, de la violación, del abuso, de la tortura. Entonces, yo creo que eso es lo nuevo. Yo creo que eso no sé si hay que culpar, pero en esa figura, porque yo creo que por ahí tenemos que tratar de comprender más la historia, el juez claro, Holden. Así, ya, ¿qué es lo que, puede qué es ser. lo que lo está tratando de decir Cormac con él? ¿Cachai? Porque ya El decimos hombre, que él dice que esa es como la gran alegoría, quizás, como de que el juez Golden es blanco, es albino, y la cuestión es un monstruo inmortal y que va a estar por siempre, y ese es como lo que creo que quiere dar a entender, que en el fondo esa es la civilización anglosajona que llega a es América que con sí, toda su locura. yo creo que hay un refinamiento de la violencia en el hombre blanco. Yo creo que, y Pero viene se llama justamente refinamiento. Corrígeme si estoy equivocado, y aquí los dos, está alguna pregunta para los dos que quiero saber si qué opinan, porque está el caos, que es lo que está relatándonos que la violencia, lo que nosotros interpretamos desde nuestro punto de vista como violencia, es la manifestación de la naturaleza, ¿cierto? Que está el caos, ¿cachai? Ahí, desatado. Pero llega este loco, el juez Holden, que decirlo eso como una refinada, así como el sadismo. Pero yo lo interpreto así como la locura, así como, ¿cachai? Puede ser la locura, ¿no? que yo encuentro que al revés, que hay un exceso de racionalización, por ¿Ya? ejemplo, y esto sale en otra película, en Counselor de Cormac McCarthy también, de que una de las cosas que aprendieron los gringos, porque hay muchas formas de torturar a un hombre, ¿ya? Y hay muchas formas de torturarlo sin que confiese, pero los gringos descubrieron la forma de que siempre confiesen, que es la tortura por ahogamiento. ¿Cachai? Esa es una tortura nueva que ellos desarrollaron, que te meten ese bidón como de 20 litros que están en la oficina y te lo empiezan a meter por la boca y la gente se desespera tanto que realmente funciona siempre. Y eso es algo que desarrollaron los gringos. ¿Cachai? De hecho, la tortuga por ahogamiento, la hacían en Guantánamo, todo. Y sale también en otro libro de Cormac McCarthy. Y de hecho estoy pensando también en Anton Chigurh, el de No es país para los viejos. Entonces, y que es también algo así, es algo que a Cormac McCarthy le inquieta mucho, sí, le inquieta así como ese surgimiento como del dios destructor. ¿Cachai? Porque en el fondo los americanos tienden a eso, a como
a tener estas figuras así de que quieren ahí como de gloriosa purificación. O sea, Holden es un personaje eminentemente americano, ¿cachai? No, no es mexicano, no, no podría ser de otro lado. Alguien que encuentre tanto placer y tanto goce en la destrucción. Entonces, yo creo que no es que forma ponga una alerta ahí, ¿cachai? Pero ¿cuánto se llama? Hay algo ahí que está significando algo mucho más poderoso y terrible, ¿ya? No, que incluso yo creo que hay como una metaviolencia y una violencia más allá de la violencia que es lo que está encarnando él, ¿cachai? Pero hablen un poco más del libro, así como cómo transcurre la trama del libro y cómo aparece Holden en la historia. Bueno, es que esta expedición del Capitán White se dirige hacia el oeste. Y una de las primeras, eh, digamos, problemas que tiene es que ven venir, o sea, digamos, van tras riquezas, obviamente ven venir en el horizonte una manada, una nube de polvo Sí, y sí. enorme, o sea, es una cosa que cubre el horizonte. Y Mm, quedan fascinados, o sea, fascinados en el sentido de que quedan paralizados por la sorpresa. ah, Y ellos ven venir y van descubriendo que se trata de cientos, si no miles de cabezas de ganado que vienen hacia ellos. Y claro. lo único que atinan, no tenían ninguna preparación para ese evento, no sabían qué hacer. Y se corrieron básicamente, se hicieron a un lado. Y detrás de estas miles de cabezas de ganado venían los comanches, que habían Comanche, derrotado sí. se encontraron con los comanches, que eran los tipos más salvajes que habían, y de hecho todos esos ganados se le habían robado a algunos pueblos mexicanos que habían en los alrededores, con los que después obviamente vamos a conocer y vamos a ver todo lo que le habían hecho a los pobladores, pero eh, White y su gente, como no tenían ninguna herramienta para manejar este evento, ellos se pensaban que iban a hacer otra cosa, que iban a llegar a pueblos indios, que iban a matar gente y a robar cosas, no sé, atacar a los pueblos mexicanos. Pero ante ese evento no supieron qué hacer, se corrieron a un lado, los indios los descubrieron, y los atravesaron a flechas, mataron a todo el mundo, le cortaron la cabeza. Hay una descripción muy plástica, digamos, de todo este evento, del cual salieron dos o tres vivos. O sea, de toda la expedición White fue un completo fracaso porque salieron dos o tres vivos. Y de ellos, digamos, precisamente estaba, por lo que me acuerdo, estaba el juez Holden, estaba nuestro protagonista y uno que otro El- más. No había nadie más. No, yo no recuerdo que haya estado el Colden, estaba otro loquito que estaba el Sloan, que sale con el brazo medio malo, estaba el viejito Bueno, este hay y un otro, tipo que se pudre mientras están sí, pues tratando de... El Sloan. El Y, Sloan, y sí. estaba el Ratsai, no me acuerdo cómo se llama, pero el juez sale después, sale como en el capítulo 6 7 por ahí. Ya, bueno, Ah, entonces me equivoco. pero Pero sí, en la carpa del reverendo. cuando está el predicador, y algún dice, Mm, vamos, el predicador que le gusta a los cabros chicos, que hace esto otro, que se robó la plata de mm, no sé a dónde. ¿Cachai? Igual los buenos empiezan a hacer, dejan la cagada, desarman la carpa, que la cagada, y de repente le dice, ay, ¿por qué dijiste eso? ¿Que tú conocías al predicador? Y el loco le dice, ¿qué predicador? ¿De qué estás hablando? no De ese señor, no, crédito. es un buen hombre, sí, sí, es muy buen hombre. Y lo Entonces, claro, condena. claro, y después aparece de nuevo, le hacen como cameo después, un cameo, cuando queman el hotel. El loco quema el hotel con otro bunker que se junta más adelante, el protagonista, y se están escapando del hotel quemado, y el juez Holden los mira y se ríe cuando se van escapando así como con señal de aprobación, así, aprobado por el juez Holden, así como Sí. la zorra que habían dejado. Esa es bueno, la... sí, bueno, la cuestión es que estos supervivientes se nos cuentan los dolores que pasan, digamos, para llegar digamos, a destino, a huir de los comanches. Van a contramano de los comanches, caminan, digamos, después llegan a un pueblo que se describe cómo se habían refugiado estos mexicanos en una iglesia, que digamos que estaban acribillados con flechas contra el piso, porque los indios habían sacado el techo, le habían disparado desde arriba. Hay una descripción muy fuerte de todo Ah, eso. está O bueno. sea, es que la sangre estaba apelotonada por las escaleras, que la iglesia había sido completamente inútil para proteger a los creyentes, Sí. digamos. Ahí Eh, hay me- mucha impiedad, ¿ya? sí, disculpa, me acordé de cuando una historia que contó Leo cuando fue a Japón, en una de las ciudades en las que estuvo.
él sentía, ahí le habían contado que esa ciudad habían habido unas batallas, había unas masacres, y había unas calles que estaban como malditas, que no transitaba nadie, y él decía que sentía ahí el peso de toda la muerte que hay, como que habían peleado 50 contra 50 con katana, habían terminado todos muertos, todos tirados, pero estaba todo limpio, todo impecable, pero se sentía todavía ese olor, ese espanto, ese odio, ese espíritu de guerra, y algo que uno tiene como que eh, presenciar alguna vez. O sea, yo creo que para eso este libro, es para que vean ahí lo violento que puede llegar a ser el ser humano y lo violenta que sea su historia. O sea, en el fondo uno escucha día a día a la gente ahí como de la vida política, que no, pues, la gente tiene miedo de salir de su casa, hay mucha, la violencia está desatada, todo, lo que vivimos en, en nuestra vida civilizada no es nada comparado a lo que había antes, así como que antes llegaba el tipo, te cortaba la cabeza y te la dejaba en una pica, weón, y violaba a tus hijos. Ah, no, sí, era mucho, mucho Sí, más todo brutal antes. destripado. El libro abunda en ese Destripar. tipo de descripciones, entra en lugar, digamos, o sea, la miseria, la descripción de la miseria es muy fuerte. No solamente los tipos de muerte, Te sino que están la forma en que diciendo que murieron, el la miseria misma 99%, del pueblo, el la 99% de la pobreza. historia de la vida de los seres humanos ha sido así. El 99, así como que hay un 1% que estamos quizás en el albor máximo de la civilización, estamos ahí con guerras por todos lados, pero siempre ha sido así de brutal, ¿cachai? Así como que no. Nosotros tenemos Pues, la historia de los españoles acá peleando con los indios, y ahí nos queda más o menos claro cómo era el tono, ¿no? No es tan distinto a este, ¿cachai? Ahora, Ah, dentro de la parte donde ya va más o menos el juego, hay una parte que me llama la atención porque después, claro, los llevan prisioneros, los pillan los mexicanos y se los van llevando, ¿cierto? Y cuando están en las jaulas, está entre medio de toda esta cuestión, los cabros chicos de ahí del pueblo los mean, le hacen cuestiones, y este loco viene a agarrar y le pega un peñascazo a un cabro chico y se lo echa. El cabro chico cae y dice, ay, nos van a venir a castigar, no, que no van a venir a castigar, dice el weón. Pero entre medio de todo eso, de toda la violencia, hasta ahí hay una muestra ahí de que llega una mujer y les da comida y les trae comida escondida. Y es la única hueá de piedad que hay ahí hasta ahí. Y es tan es tan notorio por lo particular que es, porque es lo único que te muestra ahí el escritor de alguien que está teniendo piedad con un desconocido, porque sí nomás. Llega una mujer y les da comida y se va, y está como asustada, y le da más, los trata bien, ¿cachai? Y eso pasa eso nomás, no le da es más un significado y eso un es un instante, ¿no? instante, es un instante, ¿cachai? Que es como el 99 versus el 1% que tú estás diciendo, al final sí, se guardan las proporciones. Y bueno, No, lo otro pero que quería no, decir, nuestra protagonista también en algún momento muestra piedad, ¿ya? a ver, ya, dale. De hecho, el juez lo encara por eso, ¿te acuerdas? Que le dice, tu alma tiene un defecto, tienes que mostrarte piedad en algún momento. Eh, bueno, la cuestión es que de tanto ir, su compañero se va pudriendo, se nos describe cómo el brazo se le va gusanando y todo, una cosa horrible. ¿Verdad? Al final queda muerto por ahí tirado, simplemente al lado de un riachuelo. Sí, un tieso, Y es capturado. Y claro, cuando los capturan los ponen en unos ranchos y los niños se trepan a los muros a tirarle piedras. Hay unas escenas ahí que al final, bueno, los llevan capturados hasta la ciudad mexicana, digamos, hasta donde los mexicanos. ¿Te acuerdas que los meten en unas mazmorras? ¿A dónde van? Pero ¿A qué ciudad van? ¿A Sonora? ¿A dónde van? era Tijuana, por lo que me acuerdo. Chihuahua, Chihuahua, ¿Chihuahua? Ya, sí, Chihuahua. Chihuahua. La cuestión es que los meten en una mazmorra y se encuentra ahí con otros conocidos. Ya habían otros conocidos. Y de entre ellos, o sea, pasa un tiempo ahí, se nos describe cómo eran las cárceles en esos tiempos, que tienen que haber sido así. Yo he visto cárceles antiguas y son básicamente un agujero, ¿ah? En que le tiran comida desde un agujero más alto y eso es todo, no hay baños, nada. O sea, se describe que hacían su necesidad en unos baldes y de ahí tiraban el balde por cualquier rincón, que la gente se moría La encima de la guagua. mierda. Hay unas descripciones muy crudas, digamos. ¿Ah? Es que no se nos puede olvidar efectivamente que hemos vivido prácticamente toda nuestra especie, nuestra especie vive así en esas condiciones prácticamente todo el tiempo. La cuestión es que en algún momento uno de ellos toma contacto con las tropas mexicanas y los contactan para hacer el servicio de limpiar la zona de indios.
Así que, y lo enlistan a él, básicamente porque era amigo de uno de los que estaba ahí en preso y que le dijo que le vendió la mentira de que él era especialista en dispararle a los indios, cortar cabezas y cortar cabellera. Cuestión que era mentira, pero él aceptó básicamente por poder salir de ahí y salir vivo. Y entonces ahí se inicia la segunda etapa de esto, po, en la segunda expedición, esto es como una segunda salida de Don Quijote, en que ahí aparece, por lo que yo me acuerdo, Mm. ahí se me corrige Kutu, No sé, el ahí juez aparece el Holden. juez. Ahí Y aparece el juez. aparece capitaneando todo Glanton. Glanton es el capitán en este momento, White está muerto. Y Lo Glanton, habían dejado en un tarro como en conserva, la cabeza. ¿Cachai? Este es muy chistoso, güey. Bueno, muy eh, chistoso, muy chistoso. Eh, y bueno, y ahí también se nos describen cómo era la brutalidad. Ahí, pues, o sea, se nos describe la ciudad, se nos describe en cada poste había un cadáver colgando, algunos estaban deshilachados por el tiempo que llevaban ahí colgando, cosas así se nos describen. Toda la película, todos los libros hay descripciones de este tipo. Y bueno, se inicia la expedición y van hacia al norte al encuentro de los indios. Eh, y ahí aparece ya con más definición el personaje que para mí es el principal de esta novela y la que le da el carácter trascendental, que es el juez Holden. Que yo creo que, a ver, de las interpretaciones posibles que hay de la novela, uno puede pensar que esto es una novela del oeste nomás, que hay mucha sangre y muertos, pero si uno lee atentamente desde el principio hasta el final de la novela, el epílogo también, digamos, es incluido dentro de la interpretación de la novela, uno se da cuenta que no está simplemente hablando del lejano oeste, ¿no? Y de los indios, está hablando de algo mayor. Y de hecho, el juez Holden no puede ser interpretado como un simple personaje humano, porque no representa, igual que Moby Dick, no representa un simple animal, él no representa un simple humano, él es una idea. Hay un artículo famoso, no sé si ustedes lo leyeron, de un señor que se llama Leo Doherty, que interpreta la novela de la forma que me parece que es la correcta, que esta es una novela gnóstica, es Mm, gnóstica, en el sentido de que el juez Holden es un personaje que representa un arconte, que representa un dios de este mundo. Él es Dios, él es efectivamente inmortal. ¿Por qué? Porque es una idea de lo malo que hay en la propia naturaleza. De hecho, cuando él habla de que el mundo es su derecho y que no puede haber nada que se decida sin que él lo sepa, él está planteando efectivamente eso. Doherty, voy a alargarme un poco acá porque esto yo creo que es lo más interesante de todo. Doherty da, en su interpretación de la novela, cuenta tanto del epígrafe como del epílogo y da cuenta, dice básicamente que lo que hace aquí Cormac es expresar sus propios puntos de vista gnósticos. ¿Por qué? Dice, bueno, hay dos formas de ver el gnosticismo, pero en la novela se expresa la siguiente, el segundo gnosticismo. Dice, ese gnosticismo que en el fondo, como ustedes saben, digamos, este mundo lo creó un Dios falso. Digamos, el Dios creador es un Dios imperfecto, por eso creó una naturaleza imperfecta, una naturaleza cruel, despiadada. Y esa es nuestra naturaleza. O sea, nuestra naturaleza como animales es la que crearon los arcontes. Pero los arcontes son una fractura en el pleroma, en el principio creador universal, en el Dios real, el Dios trascendente. Y ese Dios trascendente, cuando vio que se habían separado de sí, hay una crisis en la luz, que es el pleroma. Se separan los arcontes, que son los jueces, y estos crean los universos. Y este universo fue creado entonces por un ser defectuoso, ¿ya? Que es el demiurgo. El demiurgo es el falso creador, es el Dios del Antiguo Testamento. No es el Dios de Jesús, es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios vengador, el Dios cruel, el Dios que ordenaba matar a mujeres y niños, como lo hizo con Isaías y con otros o sea, padres de el patriarcas. Dios el Dios primera parte, porque el Dios segunda parte es el Dios de Canaán, que ya no es tan malo, pero sí. Claro, pero dentro del gnosticismo, la explicación que hay para esa crueldad que hay en el Antiguo Testamento es que ese Dios es el malo.
El dios volcánico. que es el dios, sí, el dios volcánico. Eh, pero Dios, el verdadero, el pléroma, mandó el espíritu a la naturaleza y lo introdujo en cada ser humano para que hubiera en cada ser humano la posibilidad de redención, de superar su propia naturaleza. Y ese espíritu, esa pequeña luz que cada uno de nosotros tiene, es la que nos hace distinguir entre el bien y el mal. Y saber y darnos cuenta en algún momento, si somos lo suficientemente, digamos, inteligentes, de que nuestra naturaleza es contraria a nuestro espíritu, de que nuestro espíritu pertenece al verdadero Dios, pero de que nuestra naturaleza humana pertenece al Dios falso, al demiurgo, a la naturaleza propia. Entonces, y así se plantea la lucha en el interior del ser humano entre lo bueno y lo malo, entre las tendencias naturales del hombre y la luz que le viene del pleroma, del Dios auténtico. Lo que hace aquí el juez Holden es representar la figura del arconte. Cuando dice, por ejemplo, este es mi derecho, dijo, y sin embargo en todas partes hay nichos de vida autónoma. Autónoma. Para que sea mía, no se debe permitir que ocurra nada en ella, salvo que yo lo disponga. Es decir, lo que él está tratando de hacer, el personaje de juez Holden, es imponer y saberlo todo, controlarlo todo. Por eso tiene una libreta con la cual anota todo lo que encuentra, todo lo de interés, y por eso lo sabe todo, porque él Ahora, mira, representa mi vida. ojo que ya como que me latía algo raro, de verdad, sí, cuando veo que ponte tú está el juez, llega el juez al principio y se mete en la carpa, y después también está en la escena de cuando se quemaron con esas dos pistas, dije, este güey está en todos lados, o sea, igual tiene algo Ubicuo, raro, claro, como ubico, tiene ¿cachai? el don de la ubicuidad, Está que como, tenía, que le hace un tenía cameo, algunos ¿cachai? arcángeles. A ver, déjame buscar Entonces, unas citas que te, tengo yo de te- Holden te igual, da como espérate. unas pistas, dale, no, búscala, y te da como unas pistas, ¿cachai? Te da como unas pistas igual interesantes. Sigue nomás, perdón, eso era todo, sigue nomás, perdón. Ya, Y entonces, el arconte Holden juzga las cosas bien o mal dependiendo si están fuera o contra su voluntad. Su voluntad es la destrucción, su voluntad es la naturaleza, es que se imponga la naturaleza en todas partes. Por eso él es violento, por eso no tiene frenos morales, porque no es un ser humano, básicamente. Y por eso, al final, y aquí vamos a hacer el gran spoiler, por eso al final Claro, él mata al chaval, al chaval, porque le al muchacho. recrimina que en un momento se dio cuenta que el chaval tenía dudas. O sea, el chaval estaba empezando a despertar, porque tuvo piedad. O sea, el chaval estaba empezando a despertar a que el universo era malo, pero que él tenía una partícula de luz en su interior. él era humano, en el Pero fondo. nunca llegó a desarrollar la El, conciencia completa de su situación. Entonces lo mató antes. hay Ahora una, lo Se ponía en su interesante de designio. del que el cabro chico, el protagonista, es, es la mirada de él durante lo que me da a entender a mí, la mirada de él, por lo menos gran parte bueno, en un principio, la mirada de él es bien pasiva en relación a lo que le pasa. Él está actuando según la necesidad nomás. No hay placer en eso, ni tampoco hay desagrado. O sea, él entiende que la vida es fome y es difícil. Y cuando le preguntan cómo está la vida, como el hoyo, o sea, ha sido como el hoyo. Pero aquí estoy, aquí le doy, aquí sigo. ¿Cachai? Pero él intenta hacer cosas lo más civilizadas que él conoce. Porque tú, cuando llega al bar y dice, sé que tengo hambre, quiero comer o quiero tomar, hay algo que barrer, estoy seguro que acá hay algo que barrer, le dice. No, qué guay, que no, qué guay. No, el bueno hiciste, por favor, deme algo que comer. Si aquí hay cosas que barrer, deme una peguita, weón, para poder comer, si yo quiero comer. El otro le dice, ya, aquí está, te le pasa la escoba, y el buen barre todo, barre, se mete y barre hasta los rincones que nunca habían barrido en ese bar. Y termina y lo deja soplado, y lo agarran para el hueveo, po. Y le dicen, no, ¿cachai? Y los otros buenos le dicen, no, no te vamos a dar ni una weá. Y weón, no hay ningún gesto de odio ni de nada, sino que simplemente es como no se deja pasar a llegar, el weón viene y mata al otro weón, pues, weón. Lo mata, ahí mismo. Agarra una botella que en vez de tomársela, era para tomársela, la agarra y se la revienta en la cabeza, después con la otra botella le entierra en la yugular, no sé, en el ojo la botella, lo mata y se va, agarra la tercera botella y se va con la botella que fue a buscar. ¿Cachai? Y tú vas viendo cómo a través de todas las cosas que va viviendo esta persona, él la acepta de una forma bien pasiva, como las cosas que me tengo que vivir nomás, las cosas que me tocan. No hay juicio, no hay algo bueno, no hay malo.
él le responde mal a los que lo tratan mal y responde indiferente por lo menos a los que le tratan bien. ¿Cachai? Sí, no. Y claro, quizá después ya empieza a evolucionar, tienes razón. Quizás es la historia del hombre, a lo estilo Tilar de Chardin, así como hay un germen de alma en la persona, pero es evolutivo, entonces tiene que ir creciendo, y si es que la humanidad tiene tiempo, debería surgir algo similar a un espíritu, un alma dentro de nosotros. No sé. ¿Cuánto se llama? Esa idea que dijo Joel y que también estoy continuando, me hizo acordar de inmediato de la carretera. La carretera, hay también hay unos intercapítulos muy cortitos que son acerca de la luz, del fuego, y el niño es el portador de la luz. Entonces, que el papá médico que anda cuidando al niño, que lo quiere llevar como hacia el sur ahí para protegerlo, para que no muera, que no es solo que quiere proteger a su hijo, él siempre dice que está protegiendo la luz y que la luz es como la última esperanza del mundo. O sea, ese término ahí como gnóstico continúa en otros libros de Cormac McCarthy. O sea, es una clave Sí, muy importante la que trajo yo de la colación ahora, sí. porque Es yo que al tiro incluso me acordé de la por otra, lo po. menos los libros que yo conozco de él expresan eso, expresan la crueldad de la naturaleza, digamos. Claro, él lo refiere al oeste norteamericano porque es su lugar, pero siempre trata a la naturaleza con mucha crueldad, pero, o sea, que la naturaleza es cruel. Y que los hombres rara vez actúan conforme a otro nivel de resolución, a otros parámetros. Y eso viene de otro lado, no viene de esta naturaleza. Entonces, como lo dices tú, ahí lo sagrado es el niño, el cuidar al niño. Entonces, él piensa en términos de lo que es sagrado y lo que no. Y en ese sentido, por eso es tan crudo él en su descripción de la naturaleza, que no quiere engañarse. O sea, quiere que la gente despierte de alguna manera y se dé cuenta que el mundo es así y que según sus creencias, lo que hacemos de bien no lo hacemos porque la naturaleza lo pida, sino que porque viene digamos, digamos, por una luz que nos viene, digamos, una luz que nos viene de otro lado. Entonces, este Eh, libro, si lo lee uno en esa clave, uno se da cuenta de la profundidad que tiene, ¿no? Que es un libro muy grande, o sea, Sí, aunque yo voy a decir lo que no había dicho todo este rato, yo voy a hacer una nota disonante acá para que las sinfonías modernas, contemporáneas, tienen que tener notas disonantes. dale, dale. ¿Sabes qué, que me cargó este libro, culiao, weón? Es que era un western, y a mí no me gustan los westerns, loco. Nunca me han gustado los westerns. Las de vaquero, weón, no me convencen. Entonces, es maravilloso, está bien escrito. Cormac McCarthy es la raja, weón. No hay nada que decir ahí. Es bueno Cormac McCarthy, pero ¿para qué hace weas de vaquero? ¿Por qué hizo esa weá, pues si él weón? vivió Me ahí toda cagó, la me vida. cagó, me cagó, Oye, me cagó. leamos la cita que dice acá, porque igual es de Holden. Dice, cada hombre, porque tiene este tono como ahí ancestral, así como mítico. Dice, cada hombre busca su propio destino y el de nadie más, dijo el juez. Lo quiera o no, aunque uno pudiera descubrir su destino y elegir en consecuencia un rumbo opuesto, solo llegaría fatalmente al mismo resultado y en el momento previsto, pues el destino de cada uno de nosotros es tan grande como el mundo en que habita y contiene en sí mismo todo su opuesto. Este desierto en el que tantos y tantos hombres han perecido es inmenso y exige de cualquiera un corazón grande, pero a la postre también está vacío. Es duro y estéril. Su naturaleza es la piedra, así como que no tiene vuelta, no tiene vuelta, no se la Sí. busquen, no van a llegar a otro lugar, no van a Porque escapar. de punto de vista de él, no hay nada más que naturaleza. Y la naturaleza es brutal. La naturaleza tiene corazón de piedra. Pero eso es lo que opina el Arconte. Y el Claro, Arconte Ya, trata la de pena la eliminar cualquier oposición. De hecho, hay una frase que también, como Mira, digo, mira, es crucial acá. Mira, da igual lo que los hombres opinen de la guerra, dijo el juez. La guerra sigue. Es como preguntar lo que opinan de la piedra. Sigue con la cuestión de la piedra. La guerra siempre ha estado ahí. Antes que el hombre existiera, la guerra ya le esperaba. El oficio supremo a la espera de su supremo artífice. Así era entonces y así será siempre. El tono bíblico continúa. Así y de ninguna otra forma. Ahí no. El arconte ahí te cancela cualquier otra posibilidad. No penséis que existe algo más. Es muy ahí. pero ¿qué es lo que Es iba a muy decir? Porque radical, es muy tajante él. yo quiero ¿Eh? decir algo Sí, al final, después de que digan las cosas. sí, Dale. es que este Arconte, el fondo, lo único que piensa que el mundo es una gran guerra, básicamente, y Mm. que es un principio unificador de todo. Todo está en guerra con todo.
Y por eso, digamos, cuando hay asomos de piedad, por ejemplo, cuando hay unos perritos que podría uno pensar que los va a cuidar o algo así, porque en algún momento uno cree que cuando compra los perritos al niño porque los va a cuidar, no, los va y los ahoga en el río, porque alguien podría apiadarse de ellos. Y lo mismo pasa con los niños que él abusa, que también abusa de niños. Y salía con lo feo, con lo perverso. Con lo repugnante, porque encuentro que eso es la verdadera naturaleza. Por ejemplo, con el monstruo este, el tipo este que anda en unas barras, ¿cómo le decían? Con el enano este monstruoso con el que salía, ¿no? Que al final, digamos, es uno de los últimos que lo acompaña. Él es eso, él representa eso. Y por eso, cuando, por ejemplo, y por eso la sentencia de muerte del chaval es cuando le dice esta parte, espérate, voy a buscar la frase. Cuando le dice, hay algo defectuoso en la estructura de tu alma, solamente tú has tenido piedad con los paganos. Y eso es indicio para él suficiente de que no debe tener piedad con él. Y por eso elige en un momento, digamos, llevarlo a la oscuridad. También hay una imagen muy gráfica, el momento y el lugar en que decide eliminarlo. Que lo elimina en un baño público. Al final de la Sí. novela, estamos hablando de 30 años después. Eh, Mm. Porque, a ver, ya, sigamos con la expedición de esta gente. Efectivamente, No, como tú, ¿para qué? Desde la corte, no, ya estamos en la hora, yo creo. la expedición ¿Cuántos? se transforma de una casa de indios para cortarle las cabelleras y ganar dinero. Después de, después de la primera vez que vuelven a la ciudad, se transforman básicamente en una especie de extorsión de los mexicanos, porque, claro, vuelven con muchas cabelleras la primera vez, reciben un pago, les ofrecen una cena, eso me recuerda una escena de Salambo también, de Flor, en que los bárbaros son citados a cenar, digamos, después de haber perdido la guerra, pero ya la guerra los cambió, po. Son salvajes, son bestias, porque de hecho con un poco de alcohol empiezan a destruirlo todo, destruyen el palacio, se violan a las mujeres, saquean la ciudad y al final, digamos, se los tratan de sacar de encima, mandarlos nuevamente a expedición. Y van después ya, en vez de andar buscando indios, buscan a cualquier cabellera oscura para cortarle la cabellera y ponerlo, digamos, echarlo en su saco. Entonces se transforman en salvajes, van de pueblo en pueblo, huyendo de los mexicanos en parte persiguiendo mexicanos, en parte persiguiendo indios y esperando que en algún pueblo puedan vender todas las cabelleras que van acumulando. O sea, su vida se transforma en eso, van de un lugar a otro, van paisando por diferentes paisajes en eso. ¿Ya? Y al final de toda esta vuelta, que pasan muchas aventuras, los caballos, el caballo que tenía, que le había picado la serpiente, siempre me parece una escena tan grotesca. Se encuentran con la posibilidad de hacer un negocio. Cuando se quedan con una barca, cuando llegan al Gran Cañón del Colorado, ¿te acuerdas? Y tienen la posibilidad de pasar el río Colorado en una barca. Había un abogado ahí que estaba a cargo de la barca y de a poco se quieren asociar con él, pero luego le quitan el negocio y empiezan a asaltar a la gente que va pasando en las barcas, los típicos pioneros que van llegando a lo de este y lo tienen que pasar por ahí para atravesar el río, empiezan a robar, a dejarlos básicamente, digamos, sin bienes, nada. Son unos salvajes. Eh, y después de eso, bueno, algunos de los indios que habían asaltado su oportunidad, bueno, pasan tantas cosas entre medio, ¿no? Si en esta novela pasan muchas cosas, pero la cuestión es que estos indios van y los atacan, ya, cuando esperan un momento de debilidad y los atacan. De ahí sobrevive nuevamente el chaval, el cura, ¿Cuál? Holden mide algo así como 2 metros 10, pero nunca recibe ni una herida, ninguna cosa, y el monstruo que lo acompañaba, que estaba también con él en la cueva y con las niñas que estaba abusando. Y ahí, digamos, ya entramos en la parte final de la novela. No sé si quieren seguir más con eso, pero la cuestión es que al final se logran fugar, em, se dan todos a la fuga. Ahí tú te das cuenta que Holden no es un ser humano común y corriente, no es una persona, anda desnudo por el desierto, con un sombrero en la cabeza, digamos, y con el enano.
y aún así sobrevive. De hecho, se corta ahí un poco la historia y después vuelve 40 años después o 30 años después, no me acuerdo muy bien. 30 años después. 30 años después, en un pueblo, en otro pueblo, nuestro protagonista ya no es, sigue siendo el chaval, pero no, pero ya tiene 30 años más. En cambio, el viejo Holden sigue Da igual, exactamente da igual, igual. está igual, se lo encuentra en el bar, lo invita un poco más allá, digamos. Holden tenía todas hacía todo bien. O sea, si tú le preguntabas de botánica, sabía todo. ¿Por qué? Porque no era un ser humano, po. Sabía tocar el violín como nadie, sabía, a pesar de sus 2 metros 10, bailaba como los dioses, a la gente le encantaba Holden. Eso también dice mucho de quién es, que toda esa gente adoraba a Holden, po. Era el tipo más popular. Es como Y si sabe tocar el violín es el diablo, siempre. sí, pues es Claro, algo ¿cómo así. le, cómo le da referencia al diablo? Es una referencia, Mm, efectivamente. esa es la... hay una sonata que se llama la Sonata del Diablo, pues esa es de Paganini o... Paganini, sí. Sí, que la Sí, soñó. que le La soñó y soñó la que escribió apenas despertó. el diablo le dio la... De ahí viene, de venir la referencia al violín de Holden. Sí. Ujú. Herder habla de eso. Mm. Y, y, y al final uno piensa que se va a salvar el muchacho, que de alguna forma va a poder escabullirse, pero se le ocurre antes de irse del bar, no quiso Y el tener va- relaciones con la chica y pasar por el baño. Y ahí está su lo estaban destino. esperando. Está el destino. Que no, Es no que se quizás puede también escapar uno al quizás destino. como tú decías, es como una historia iniciática y en el fondo tú estás viendo el personaje que el niño que venía todas las de morir, en algún momento conoce al juez y hace un pacto con el juez. Y al final, después de 30 años, el loco viene a cobrar el alma nomás. En el fondo, no sé. Puede ser, Sí. hay mucha, está bien esa interpretación, es interesante, porque claro, de verdad se salva, porque ya Holden se salva porque como que no es, pero el niño igual se salva desde el Se principio, salva de todo, pues, weón. se Se salva de salva de todo. Está todo. salvando de todo. Está Mm. salvando de todo. Y al final, o casi al El final, chaval, el muchacho, el muchacho. tienen que matar a un muchacho violento, ¿te acuerdas? También habla un poco de que él ya no usaba la violencia, digamos, porque sí, el muchacho este que lo atosiga lo buscó lo suficiente como para que él tuviera que matarlo. La interpretación de Leo Doherty también incluye algo que es difícil de entender si uno no hace caso a Doherty, que es el epílogo. El epílogo, me permito leerlo, dice, epílogo, al amanecer, un hombre avanza por la llanura a medida que hace agujeros en el suelo. Usa una herramienta de 2 mangos y la hunde en el agujero y prende fuego con su acero la piedra, hoyo tras hoyo, sacando chispas de la roca que Dios ha puesto allí. Tras de él, en la llanura, es con mayúscula Dios, en la llanura están los nómadas en busca de huesos y los que no buscan nada, y avanzan a sacudidas como mecanismos cuyos movimientos estuvieran controlados por escape y paleta de manera que parecen frenados por una prudencia o una introspección que carece de realidad interior. Y en su avance cruzan uno tras otro este rastro de agujeros que van hacia el límite mismo del terreno visible y que parecen menos la búsqueda de una permanencia que la verificación de un principio. Una confirmación de la secuencia y la causalidad, como si cada perfecto agujero redondo debiera a su existencia al que le precede en esa pradera donde están los huesos y los recolectores de huesos, y los que nada recogen. Saca chispas del agujero y retira su instrumento. Luego reanuda su marcha. Según Doherty, da algunas posibilidades. ¿Quién puede ser él? Uno podría pensar que es el juez, pero el juez no tiene ninguna necesidad de buscar la chispa que Dios puso en las cosas, en la naturaleza. Y entonces Doherty dice, bueno, si no es el juez, a mí me parece que es el propio autor, A Cormac. es el propio Cormac McCarthy que está diciendo cuál es su rol con este libro. Es decir, dentro de la naturaleza, abrir un agujero y mostrar lo que Dios puso ahí. Es decir, el espíritu, la luz. Por eso habla de fuego. El fuego divino que puso Dios en cada uno de nosotros y su rol es ir, digamos, marcando ese sendero. Hay gente que vive así, como simplemente como si no tuviera una determinación interna, los que sacan huesos y los que buscan huesos, pero va a haber alguno, se supone que va a darse cuenta del mensaje oculto del libro. Entonces, eso explica también, dentro de la lógica de la interpretación de Doherty, quién es ese personaje que anda buscando el fuego que dejó Dios ahí, que Dios puso ahí. Ah, ¿Qué tal? el último creyente.
Sí. ¿Qué tal? No, Hay maravilloso, muchos otros maravilloso. elementos que incorpora, por ejemplo, el nombre del arma. Etina Ujú. Arcadia Ego, ¿te acuerdas? ¿Ya? Que tenía, que tenía, el juez Holden tenía un nombre. Todos le ponían un nombre Rosita, Juanita a sus armas, pero él le escribió Etina Arcadia Ego, que es un refrán medieval que refiere que se lo ponían en las tumbas. eh, porque ¿qué representa el Etina Arcadia Ego? eh, es un refrán que dice, bueno, yo también estuve en Arcadia. Es decir, el que estaba muerto también estuvo en el paraíso, pero también significa que la muerte está en todas partes. Es en Pero quién, Arcadia. Sí. Incluso yo, la pero muerte, quién, estuve pero en quién estuvo, Arcadia. pero quién estuvo en Arcadia también, quién estuvo en el paraíso también, diablo, pues, weón. Incluso en El diablo también Arcadia, estuvo en el paraíso. Arcadia es No sé, una forma romántica de digo, llamar el paraíso. ¿Ah? por eso, pues, el que quiere la serpiente también está en el paraíso. Bueno, entonces, entretenido porque parece que Cormac McCarthy era católico. Entonces, por ahí está también hartas cosas que él puede estar Sí, queriéndonos decir. Ahora, sí. finalmente, a pesar de todos estos mensajes tan oscuros que pueden decir que la violencia está en todos lados, así que sé yo, bla, 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 yo insisto con mi teoría, los escritores son lo que quieren hacer cuando te muestran algo tan brutal, es porque quieren conjurarlo, o sea, quieren que no sea así el mundo, ese es su deseo más íntimo de mostrarte las cosas no tienen por qué ser así, porque así pueden ser de brutales y así es el mundo, pero no quiero que sean así, es un deseo del alma, es todo lo contrario lo que ellos. Entonces yo creo que en el fondo, por McCarthy mostrando a través de su obra tanta violencia, tanto como cuando el país para los viejos dice las cosas siempre han sido feas, siempre han sido penca los hombres, ¿cachai? Es su afán y su deseo más íntimo de que ojalá no fueran las cosas así, ¿cachai? Eso pienso yo, eso pienso yo. Sí, sí, efectivamente es una forma de mencionar algo para conjurarlo. O Mm. sea, todos los escritores que han escrito distopía básicamente están denunciando un futuro posible. Y aquí está denunciando otra cosa, está denunciando el conflicto que hay entre nuestra naturaleza y nuestro espíritu. Desde Mm. su punto de vista, valía la pena escribir sobre eso. Así Sí. que... Pero, tío Cormac, para eh, la próxima vida, por favor, no lo veas con vaquero. No, No, es No, un libro brutal, brutal, está bien. pero todo tiene un sentido, como dice Puto. Todo tiene un sentido. ¿Ya? El estético aquí también es sublime. Sí, impresionante, esos son cuadros, es verdad, todo en la sangre, los empeñamientos. Yo, en serio que yo no lo veía tan feo. No hay nada perverso en eso, sino que simplemente está dentro de la descripción, forma parte del paisaje y está bien. Otra cosa que quería hacer notar también era que quizás ya vivimos en una sociedad demasiado violentizada, con muchos mensajes violentos. Entonces, a pesar de ser tan brutales, quizás por alguna razón u otra, uno está más, yo estoy más sensibilizado y no los notaban tan brutales muchas veces. Eran bastante digeribles. Quizás hace 20 años atrás, cuando escribió, 30 años atrás, cuando escribió la novela, hubiera sido distinto. ¿Cachai? Sí, Pero puede aún ser. así no dejan de tener belleza artística. O sea, Sí, hay mucha belleza. la estética de como las descripciones de las escenas es sublime de verdad y horrible a la vez. O sea, yo no creo que él quiera tampoco, es que yo creo que eso es interesante, como que lo yo no creo que él terrible es quiera bello horrorizarnos. y lo bello igual es terrible. Es como que es parte de lo bello lo terrible. Eso es lo, Yo no, es ese es que, ese es de Hölderlin. El Hölderlin dice, el ángel siempre es terrible. ¿Cachai? Entonces no, yo creo que no, o sea, es parte de aquello que no nos podemos sustraer. ¿Cachai? Así, de hecho, tenemos esas visiones de los ángeles que son angelicales y hay visiones como gnósticas también, como estábamos en eso, de cómo se ve un ángel. Y un ángel se ve como Sí, una aparición espantosa. ¿Cachai? De hecho, mira, sí, justo Leo me lo mandó, así mira ahí. Esa como la sí. visión de cómo el ángel ahí y Ahora, cómo el ángel se ve, que es como una buena claro, cuestión sí, sí. tipo lo, lo Evangelion. otro, ¿Cachai? lo otro es que también, dentro de tanta descripción de violencia que hay en la novela, que dale, 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 no sé si es porque no es una insensibilización a nivel estético, insisto, porque es muy, el loco no les faltan palabras para escribir lo mismo de mil formas distintas, ¿ya? Entonces no hay problema en eso, pero sí te va acostumbrando él desde un inicio te está acostumbrando al ambiente que rodea la novela y a la historia, al lugar geográfico histórico.
más allá porque ese momento de la historia norteamericana es particularmente violento porque no había ley ahí. Era un momento en que no había ley en esos lados. Entonces, claro, tú lo veías hasta en las películas más inocentes de western, que llega al lugar, pa, mata a uno y después se va caminando así como en el horizonte, ¿sí? ¿Cachai? Tranquilamente, tranquilamente. Esa es la imagen más tranquila que tú tenías en un western. Cuando hay un duelo al amanecer y el otro, bueno, se va caminando, ¿no? ¿Cachai? No llega nadie a detenerlo, ponerlo a piso, así, pa, con un palo, loco. No, no, no llega nadie así, no hay coerción. No hay coacción, perdón. No hay coacción. Entonces, eh, lo que nos muestra él en ese sentido es esa violencia y te va mostrando, te va metiendo en ese mundo. Tú vas viendo que, claro, a cada rato hay una matanza, hay un asesinato, y de vez en cuando hay un gesto de luz, de piedad, pero ínfimo, y hay que estar atento ahí con esa parte en la novela. Sí, Sí. pero Ya muy buena, dejémoslo muy por buena. ahí, yo creo. Estuvo bueno, Altamente recomendable. No, es altamente una recomendable, obra. altamente De violenta. acuerdo con Bloom, es de lo mejor que he leído en literatura norteamericana, por lo menos de este siglo pasado. Ganó, Sí, ganó. es de lo Ojo, mejor. ojo Es que con muy brutal. lo que decía Harold Brutal. Bloom, ¿ah? Él también la compara con las que dije, las grandes novelas que dije yo, Submundo, Pastoral Americana, las tres de Pynchon, y también lo compara con Mientras agonizo, o sea, a nivel de calidad de Faulkner, Mientras agonizo, por si acaso. Sí, también lo compara en su oportunidad con Shakespeare, ¿ah? Ah, Con no, el Diago que de, si con ya el dijo que Diago era de la mejor Shakespeare. novela, el loco, imagínate lo que, O claro, sea, para él, para Bloom, hablar de Shakespeare es hablar de algo sagrado. Entonces, decir sí, sí. que el juez se Y, parece a Yago de Otelo Ah, ya, es ya, una cosa, es un halago, digamos, sí, pues, oye, enorme. y lo pone por encima de su mundo de Underworld, de Don Delillo, incluso. pero uno más abajo nomás. Ah, Sí, no, que estoy- dice que estoy- para él es lo máximo quizás porque, pero tiene sus razones, es una entrevista recortita, podéis verla, de como 9 minutos, y él tiene unas razones particulares, deben ser por preferencias de él nomás, ¿ya? Pero sí, Sí. También lean a Shakespeare por si acaso. Algún él día dice, deberíamos hablar las de grandes Otelo. obras norteamericanas contemporáneas son estas, ¿cachai? Son estos escritores, Roth, Delillo, Pynchon, McCarthy, esos vivos, de los vivos. Después menciona Faulkner para atrás, queriendo decir que es tan grande como esta obra, la obra de McCarthy es tan grande como la obra de Faulkner. Y después se saltan 200 años para atrás y dice, y el otro es Melville. ¿Cachai? Vale. Ya. No, pero qué difícil. Yo tendría que pensar ahí. Pero por No, ejemplo, obvio, yo creo que es superior a Mientras agonizo. Mientras agonizo incluso tiene como toques de yo también comedia. podría estar Sí. completamente de acuerdo. Y yo quizás diría que Pero, Delillo para mí es mejor escritor que pero McCarthy en cierta forma, en el sentido de que para mí la atmósfera yo de creo que Delillo son más es como como potentes. una grandeza que uno no quiere alcanzar a reconocer. Es como cuando tenía una polola muy tóxica y decir, pucha, no puedo pensar que este es el amor de mi vida porque es demasiado tóxica. Esta cuestión es tan violenta este libro que no te cuesta decir este es el mejor libro de No McCarthy, hay grandeza. Tendería pero también, duele como en la en guata, ¿cachai? forma. O Pero sea, yo no, encuentro que está súper bien, si insisto, lamentablemente para mí tenía una cuestión, la estética no de la literatura, sino la estética del lugar histórico, el momento histórico, y el lugar no me gusta, a mí nunca me gustó, es un trauma mío. Y ahí, puta, Ya, hay un dejémoslo sentimiento ahí. encontrado. Pero ya bueno, dejémosle ahí. Creo que lo Estuvo muy tocamos todo. bueno. Ya, estamos viendo. Bueno, la próxima semana, las próximas 2 semanas, ¿vamos con el Cloud Atlas o tocaba el antiguo premio Nobel, el John Fosse? ¿Cuál quieren? ¿Quieren ir a Cloud Atlas? Leo mandó saludos a todo esto. Ya veamos a Atlas. Cloud De Atlas, otro ya está. grande. Ahí manda saludos, Leo, y de dice, por Pavarotti, Pavarotti. ah, mira, Por Pavarotti. sí, Ya, saludos a Leo. Te estamos saludando en el programa, nos acordamos de ti. Y Hermano. ahí vamos con Cloud Atlas, volvemos a la ciencia ficción a pedido de tipo Lito Leo, ya, ponte Espinosa. las pilas, Está colapsado, weón. Sí, ya está a ponte las punto de pilas, hacer un ponte menaje. las pilas, chaval, ponte las pilas, Ponte las Mucho chaval. pilas, cariño, chaval. mucho cariño. Sobre ello. Sí. Buenas noches, amigos de Talking Bear. Programa Nos vemos. número uno. Buenas noches. Buenas noches. Suscríbanse. Descansen, suscríbanse, Dedito lean, arriba. lean. Saludos a todos. Espérate, 666. hoy se viene. Adiós. Chau.